Bendiciones para todos, Dios los bendiga. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, versículo 46. Estamos transitando lo que es el libro de los Hechos, que dijimos que es un libro de transición, un libro histórico, donde el Evangelio va pasando desde los judíos, desde Jesús, los apóstoles, los judíos, hacia los gentiles. El Señor dijo que había venido a las ovejas perdidas de Israel. Jesús vino a hablar a su pueblo, habló bajo la ley, profundizó la ley y cumplió la ley, por lo cual él al morir en la cruz, él es Dios y su sangre es inmaculada, de tal manera que esa sangre puede limpiar al hombre de todos sus pecados. El Evangelio es una noticia, el Evangelio es el perdón de los pecados. Cuando decimos noticia decimos un hecho, no estamos hablando de una persona sino de un hecho. Por eso él dijo que el Evangelio es el perdón de los pecados. Esa es la noticia, que él vino a morir por nosotros, a derramar su sangre, a estar 3 días en el Hades y resucitar al tercer día, por lo cual nosotros al creer en él fuimos bautizados en Cristo, fuimos sumergidos en su muerte y en su resurrección. El libro de Hechos es un libro donde va pasando el Evangelio desde los judíos hacia los gentiles. Podemos ver, vimos a Felipe, vimos a Pedro, ahora estamos viendo a Pablo, que dice que Pablo y Bernabé, dice entonces Pablo, versículo 46 del capítulo 13 de Hechos, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí el apóstol Pablo le había predicado a los judíos, pero como los judíos lo habían rechazado, él dice: me voy a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, dice el versículo 48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo fue comisionado a predicar a los gentiles, o sea, a nosotros. El apóstol, digamos, que es para los gentiles es el apóstol Pablo. Por eso el evangelio diferente se apoya en Pedro y en los apóstoles. Por eso dice que es una iglesia apostólica, ¿no? La falsa iglesia católica dice que por eso es apostólica, porque se apoya en los apóstoles. No debemos olvidar que Jesús habló bajo la ley, Jesús profundizó la ley, le dio a entender al hombre, al judío y al hombre en general, que la ley es imposible cumplirla. Es imposible, porque dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adúltero con ella en su corazón. Dice que no, el que toca algo que no debe tocar debe cortarse la mano. Y el que mira algo que no tiene que mirar debe sacarse un ojo. Así que él vino a profundizar y a dar a entender que el hombre no puede cumplir. Por eso el joven rico se fue triste, porque se dio cuenta que no puede cumplir. Entonces el evangelio diferente se apoya también en el joven rico, que dice que ellos pueden hacer tesoros en el cielo. Esa es una locura, digamos, porque ¿quién puede hacer tesoros en el cielo con obras? O sea que Jesús le estaba, como él estaba en un tiempo antes de la sangre, la salvación era por obras. Le dijo: bueno, si te querés salvar, cumplir los mandamientos. Ya los he cumplido, dice. Entonces, bueno, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres, toma tu cruz y seguime. Y dice que el joven rico se fue, pegó media vuelta y se fue triste, dando a entender que aún el más capacitado de los religiosos le es imposible cumplir con la ley, con la profundidad que tiene la ley. Por eso los falsos maestros están ciegos, están perdidos totalmente y guían al pueblo al abismo. Lo guían hacia el fuego eterno. Por eso es la controversia, por eso es la lucha de las doctrinas y de la verdadera doctrina contra las falsas
heréticas doctrinas. Por eso se habla la palabra del Señor y se habla con verdad, con las Escrituras y con una verdadera interpretación de las Escrituras. Porque ellos pueden decir, bueno, lo que estamos hablando es bíblico, obviamente, está en la Biblia, por eso es bíblico, pero está mal interpretado. Ellos dicen, no hay intérprete. ¿Y quién los interpreta? Y lo interpretan los primeros cristianos, ¿no? El que vino a guiarnos a toda la verdad es el Espíritu Santo. Y como dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar. Entonces le estaba diciendo Pablo a Timoteo que él debía apoyarse en las palabras, en el evangelio que predicó Pablo. Tanto Timoteo como los hombres idóneos se pueden equivocar, se pueden... Por eso nacen tantas sectas, tantas herejías. ¿Por qué? Porque no se apoyan en el apóstol Pablo. El que dijo lo que oíste de mí ante muchos testigos es el apóstol Pablo. Entonces él es el que, nuestro apóstol, digamos, nuestro pastor, digamos, escritural, el apóstol Pablo. Podemos leer y más adelante, bueno, dice el versículo 48, que este es el versículo que queremos tocar, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Los gentiles estaban contentos porque había llegado el perdón de los pecados al gentil. No era solamente para el judío, sino que el gentil, o sea, nosotros, las naciones paganas, teníamos perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, en su sangre preciosa, en su sacrificio, muerte y resurrección. Entonces por eso ellos estaban contentos, dice que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces vamos a ir ahora a Hechos 16, 31, que ahí habla del carcelero, hablamos en otro video del carcelero, y le dijo, 16:31, dice, le dijeron ellos, Pablo y Sila, que estaban encarcelados en Filipos, le dicen, cree, porque el carcelero, al ver que se escapaban los presos, quería matarse porque el César los mataba cuando se le escapaba un soldado de los presos. Entonces él se quería suicidar, siendo que tenía familia, siendo que tenía hijos, él se quería matar. Llegó a una crisis en ese momento. Entonces el apóstol Pablo le grita, le dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, el carcelero. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él creía que tenía que hacer algo, que tenía que hacer una obra, que tenía que hacer algún sacrificio, algo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Porque ustedes, yo reconozco que tienen al Dios verdadero. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo que Pablo le dijo, simplemente cree. No le dijo que haga obra, no le dijo que haga caminata, que haga peregrinaciones, que la salvación es progresiva, que la salvación es una medida de conocimiento, etcétera, etcétera, que lleve la cruz. No le dijo nada de eso. Simplemente cree y serás salvo. La palabra de Dios, la palabra del apóstol Pablo. Y como dijimos que la falsa religión o la secta, dice, es bíblico, acá está en la Biblia, pero como las personas no conocen las Escrituras y la verdadera interpretación de las Escrituras, porque la verdadera interpretación de las Escrituras no está en los hombres, en los libros, en los padres de la iglesia, porque realmente los que quedaron las herejías de los padres de la iglesia, porque los verdaderos cristianos que predicaban la verdadera sana doctrina eran asesinados, eran matados, eran tirados a los leones, al circo romano. Ellos y los escritos, los verdaderos escritos de la verdadera doctrina, la verdadera explicación de la verdadera doctrina eran destruidos. ¿Por qué? Porque querían formar una religión falsa, una religión pagana disfrazada de cristianismo. Entonces quedaron todos los escritos de todas las herejías. Por eso se enseña y tiene tanto auge en el mundo entero las herejías y la falsa religión. Porque dice el apóstol Juan que el mundo está bajo el maligno. Entonces le dice cree y serás salvo. Simplemente cree. No le dice que le rece a nadie, no le dice que rece ningún rosario, ni que sacrifique
nada. La sangre ya fue derramada en la cruz del Calvario. Simplemente tenemos que creer para ser salvos, simplemente, sin más. No hay más nada. Y el Señor nos hace sus hijos. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos libres, Dios nos hizo sus hijos, somos libres. Ahora está el Espíritu Santo en nosotros y Él nos guía a toda la verdad. Ese es el misterio del Evangelio, ¿no? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, que murió en la cruz, el Verbo encarnado, el Logos encarnado, murió en la cruz, derramó su sangre preciosa, la cual nos compró a precio de sangre, tuvo 3 días en el Hades, murió y resucitó para la gloria de Dios Padre. Entonces, simplemente cree. Y vamos al 18:18. El apóstol Pablo dice, Pablo en Corinto, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él, Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza porque había hecho voto. 18:8, perdón. Ya me parecía que no era ese el versículo. Y Crispo y el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Crispo creyó simplemente con toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Lo repetimos mil veces que el bautismo es simplemente simbólico, ¿no es cierto? Es como una documentación delante de los hombres, lo mismo que la fe de Santiago, es una fe testimonial, ¿no? La fe que dice que es una fe viva, la que tiene obras, obviamente, porque es una fe que muestra la identidad del cristiano, pero no es una fe que es salvífica en el sentido de que la persona ya está salvada. ¿Por qué ya está salvada? Porque Santiago le dice hermanos, y al decirle hermanos es porque pertenecen a una misma familia y a un mismo padre. Dios es su padre, el mismo que Santiago, por eso le llama hermano. ¿Por qué Santiago nunca le diría hermano a un impío? Jamás, jamás. Un hombre de esa estatura espiritual, digamos, jamás le diría a un impío hermano, jamás. Entonces, al llamarlo hermano, está diciendo que la persona ya está salvada. Entonces no tiene nada que ver la salvación con las obras. Están totalmente divorciadas, están totalmente... las obras es a modo identificatorio, pero ¿qué pasaría si una persona no tiene obras? Es lo mismo que una persona sin documento. Está viva, tiene padre, pero no tiene documento, no tiene identidad. Las obras a manera identificatoria, a manera de testimonio y a manera que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a hacer obras. Porque muchas veces la obra que hace el Espíritu Santo no se ve delante de los hombres. Y dice, este cristiano no tiene obra, pero el Espíritu Santo está obrando de la multiforme sabiduría de Dios. Ahí la palabra multiforme significa que como de muchos colores, que tiene muchas formas, la sabiduría de Dios, la guía de Dios, la obra de Dios, tiene muchas formas. Hay personas que tienen un ministerio y Dios les llama a la oración, son cosas escondidas, obras escondidas. Y no se puede decir que esa persona no tiene obra, porque es una obra que no está a la vista de los ojos de los hombres. O sea, el corazón late y nadie ve que late, pero late. Así es el testimonio delante de Dios. Por eso no se ve juzgado una persona que en apariencia no tiene obra, porque la obra siempre el Espíritu Santo la está haciendo en la persona. Por eso de la fe viva, es una fe viva delante de los hombres, para testimonio, para que el pueblo de Dios no caiga en la ociosidad, digamos, y haga obras y ayude al prójimo y ayude a la iglesia. Esa es la verdadera interpretación. Pero dice, es bíblico, dicen lo que nosotros lo claro que es bíblico porque está en la Biblia, pero está mal interpretado. ¿Quién es el que ilumina la interpretación de la palabra? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa si estos padres de la iglesia, que se les dice padres de la iglesia, lo cual están llenos de herejías y llenos de torceduras de la palabra, no son las
los escritos que quedaron a conveniencia del paganismo, diciendo que el bautismo salva y tantas cosas que se inventaron, ¿no? Para un evangelio de ciegos, un evangelio de obras, una salvación de obras. Y han quedado todos esos escritos y dice, bueno, la historia me respalda. Claro, porque los verdaderos fueron quemados, fueron destruidos, los verdaderos cristianos fueron, y quedaron los que tenían torcida las escrituras a conveniencia del imperio. Así que podemos decir que el que nos guía es el Espíritu Santo, y dice que Crispo y el principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Bendito el nombre del Señor. Bueno, un poco la transición de lo que ha pasado de un evangelio, de una salvación por obra bajo la ley, a una salvación por la fe traída por el apóstol Pablo. No vamos a profundizar un poquito más porque lo vamos a ir desmenuzando poco a poco todo. En Romanos 1:16, vamos a ir a Romanos ahora, donde el apóstol Pablo fue el que fue comisionado. Podemos leer en el 2:16 que dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, conforme al evangelio de Pablo, a una salvación solamente por la fe. ¿Por qué? Porque lo que enseñó, no es que no sea válido las palabras de Jesús, las palabras de Jesús es palabra de Dios, es Dios mismo, carne hablando, es el Logos encarnado hablando, pero él habló bajo la ley y profundizando la ley, dándole el verdadero sentido a la ley. Entonces, la salvación antes de la sangre era una salvación por obras. Después Dios le revela a Pablo la salvación solamente por la fe, y él fue comisionado a nosotros los gentiles a creer en el hecho de la muerte de Cristo, de su sangre, muerte y resurrección. Eso creemos nosotros, en el perdón de los pecados por medio de su sangre, de su muerte y su resurrección. Eso es lo que nosotros creemos, porque Pablo fue enviado a los gentiles. Ellos hicieron allí, Pedro a los circuncisos y Pablo a los incircuncisos, que somos nosotros los incircuncisos, los no judíos. Entonces dice, en el día del juicio, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 11:23, si no me equivoco. 11:13. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Yo soy apóstol a los gentiles. O sea que nuestro apóstol es Pablo. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros seguimos a Pablo, ¿cierto? Porque Dios, en el sentido de que Dios le reveló a Pablo la salvación solamente por la fe. Por eso él dijo, sed imitadores de mí, ser seguidores de mí, que yo soy seguidor de Cristo. Cristo comisionó al apóstol Pablo para que traiga el evangelio a nosotros los gentiles. Entonces, ¿qué hace el evangelio diferente? Mezcla lo del Antiguo Testamento con el evangelio de Pablo y hace una mezcolanza y sale salvación por obras. La gente no se da cuenta porque no sabe. Por eso dice en 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo 2:15, que tenemos que trazar bien las escrituras. Trazar significa cortar. La Biblia no es una cosa así como, digamos, sin divisiones, digamos, por llamarlo de alguna manera para que lo podamos entender. Tiene sus divisiones y tiene sus etapas. Antes de la sangre, después de la sangre. La transición que hubo en Hechos de los judíos a los gentiles. Debemos entender esas cosas para poder entender el Evangelio. Y en 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
eh, presentarte aprobado, trazar bien la palabra. Por eso, para hablar, tenemos que tener el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, se va a volcar por los libros, se va a volcar por los hombres y va a predicar un evangelio de salvación por obras. ¿Por qué? Porque no lo guía el Espíritu Santo, porque se tiene que apoyar en palabras de hombre, porque no tiene palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a maestros, a pastores, que enseñan un verdadero evangelio. El Espíritu Santo nos habla personalmente y nos va a hablar a través de maestros de la palabra. Pero es el Espíritu Santo el que nos guía. Por eso esa es la guía del Espíritu Santo. En cambio, el falso maestro que no tiene el Espíritu se tiene que apoyar en libros que escribieron otros hombres. Por eso dice en Jeremías que un profeta le robaba palabra a otro profeta para profetizar. Y eso es lo que esos hacen los falsos profetas. Roban palabras y hablan como si fueran ellos, pero simplemente están repitiendo lo que leyeron en algún libro herético. Herético decimos que es el evangelio de salvación por obras. Eso es toda la herejía, salvación por obras. Tiene mil aristas, mil recovecos, pero simplemente repiten lo que leyeron. ¿Por qué repiten lo que leen? Porque no tienen palabra de Dios. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Entonces, continuamos acá, dice Romanos 1. Romanos 1. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Nada más. Aquel que en él cree. Por eso Jesús le dijo, cree y verás la gloria de Dios. Simplemente cree. Al judío primeramente y también al griego. Por eso el Evangelio diferente enseña, el mensaje de la serpiente enseña que lo hace todo Dios en el sentido de que Dios cree por mí. Esa es la falsedad, esa es la herejía. Cuando uno cree. Dios nos da fe. El que cree es uno, no Dios por uno. Si Dios cree por el mundo, entonces no tiene sentido la salvación, digamos. Uno cree, yo creo, porque Dios me dio fe. A todos los hombres Dios les dio esa capacidad de creer en algo invisible. Algunos, bueno, se niegan, los ateos. Porque no creo que haya una persona que no crea en Dios. Puede ser una persona resentida, llena de odio, pero en el fondo todos tienen esa capacidad de creer que hay un ser que ha creado todas las cosas. Aún los grandes ateos en su lecho de muerte dicen, lo único que me espera es un gran infierno, una condenación. ¿Y por qué dicen eso? Porque saben que hay un Dios que los va un día a juzgar. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que lo salva? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo perdonó todos nuestros pecados, derramando su sangre, nos compró con su sangre, murió, resucitó. Esa es la noticia, ese es el Evangelio, creer en la sangre preciosa de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por eso el Evangelio es por fe y para fe, o sea que tiene principio en fe y termina en fe. Todo es fe en el Evangelio, todo es creencia en el Evangelio. No son evidencias y un conocimiento de Cristo. ¿Qué pasa si yo creo en Dios, pero no termino de conocerlo, como dicen los falsos maestros? ¿Qué pasa si no lo conozco? ¿Me salvo o no me salvo? ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Conoció a Cristo allí clavado,
también con Jesucristo, que pudo conocerlo. El Señor simplemente creyó. El ladrón en la cruz creyó simplemente. Y Dios lo salvó. Jesucristo lo salvó, porque el que salva es Jesucristo. No salva ni arrepentimiento, ni las obras, ni llevar la cruz, ni todos esos inventos que se hace el hombre para poner al pueblo una salvación por obras. La salvación es por gracia, es un regalo por medio de la fe. Entonces, podemos decir que, vamos a ir a Romanos 4:3, que dice que, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Simplemente Abraham creyó y Dios lo justificó. Dios lo justificó. Todo ese tiempo estuvo, porque él creyó a Dios y creyó que un día iba a venir el Cristo, digamos, aunque él no tenía, pienso, una idea cabal, digamos, porque él fue el padre de la fe. Él simplemente creyó, le creyó a Dios, de que Dios iba a perdonar todos sus pecados, porque nunca la Biblia dice que Abraham se haya arrepentido. Él mintió, él hizo un montón de cosas, tuvo un hijo con la sirvienta, etcétera, etcétera, etcétera. Como todos los seres humanos pecamos, pero la Biblia nunca dice que Abraham se haya arrepentido, simplemente él creyó a Dios y Dios y se le contó por justicia. Así que el que nos salva no es el arrepentimiento. Salomón también murió teniendo 1000 mujeres, David asesinó mucha gente, mató a Urías Eteo, le robó la mujer, hicieron cantidades de pecados. Entonces, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. O sea que es por medio de la fe, por gracia, es un regalo, porque todos los hombres pecan. Porque el único que salva es Jesucristo, no salva ni la iglesia, ni el arrepentimiento, ni... Yo me acuerdo cuando me entregué a Dios, no me acuerdo que me haya arrepentido, simplemente recibí al Señor. Yo sabía que Jesucristo era Dios, no sé por qué el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Simplemente creí y Dios perdonó todos mis pecados. Obviamente que el arrepentimiento, la confesión a Dios y todas las demás cosas es consecuencia de la salvación. Es consecuencia de la salvación. Dios nos limpia de todos nuestros pecados cuando nosotros le recibimos y creemos en Él. Entonces podemos, en el 4.3, tocamos un poquito lo de Abraham. Y quería remarcar esto, que Abraham fue justificado, pero en la cruz fue limpio de sus pecados, porque sin derramamiento de sangre, como dice en Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. O sea que Abraham estaba justificado, pero no estaba limpio, digamos, estaba en un lugar de espera hasta que Cristo derrame su sangre. Cuando Cristo derrama su sangre, ahí es limpiado todos los que creyeron en el Antiguo Testamento y fueron redimidos por esa sangre preciosa, porque a Abraham ni a los antiguos le podían limpiar los pecados la sangre de los animales, como dice también en Hebreos 10. Entonces, podemos ver Romanos 4:5 dice, pero al que obra se le cuenta el salario como, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, claro, porque es como un empleado. Por eso el religioso es un empleado. Obra para recibir una paga, recibir una recompensa, recibir salvación. Por eso ellos hablan de hacer tesoro en el cielo, porque están viviendo en una salvación por obras. Por eso dice acá, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Se imaginan al joven rico haciendo tesoros en el cielo? Llega al cielo y diciendo, bueno, ¿dónde? A dar órdenes, porque él tiene tesoros en el cielo. Es algo que Jesús le mostró, la verdadera profundidad
de la ley, que es imposible para el hombre hacer tesoros en el cielo. Vamos a tener nuestra recompensa, obviamente, porque todo el trabajo, todo el ministerio que nosotros hacemos tendrá su recompensa. Lo hacemos por amor a Dios y por la guía del Espíritu Santo. Pero la salvación por obras dice que el hombre puede trabajar y que Dios le tiene que pagar. Dios está obligado, porque si una persona que trabaja, el patrón está obligado a pagarle. Ese es el religioso, ese es el que no tiene al Espíritu, porque trabaja por interés. Trabaja por interés, no por la guía del Espíritu. No lo guía el Espíritu. Trabaja por interés como lo haría un esclavo. Un esclavo, ¿por qué era manso? ¿Por qué era manso un esclavo? Porque lo amansaban a latigazos y a garrotazos. Por eso era manso. Y ese es el evangelio diferente, el evangelio, el mensaje de la serpiente. Un evangelio a base de garrote, a base de látigo, a base de castigo. En cambio el hijo obedece de buena gana y tiene paz porque es hijo, porque es heredero. En cambio el esclavo no hereda. Todos aquellos que viven bajo la ley, que viven un evangelio de esclavitud, no van a heredar, por más que hagan todo al pie de la letra lo que les pide. Por eso ellos dicen que Dios es un amo, porque ellos son esclavos, porque tienen una vida de esclavo. Y aunque obedezcan, y ellos, dice, si uno le pregunta, ¿por qué sos salvo? Y ellos van a decir, porque fuimos obedientes. Obedientes. La única obediencia que cuenta delante de Dios es la obediencia de Cristo. Y si ellos dicen que son obedientes, han sido obedientes como un esclavo para recibir la tranquilidad de no ser castigados. Como un empleado trabaja su jornal y lo hace en forma interesada, así ellos viven la vida cristiana, entre comillas. Así es la vida del religioso y aquel que no cree en la sangre preciosa de Cristo. Es Dios el que nos cuida, no nosotros a Dios. Así de simple. ¿Por qué? Porque por medio de la fe hemos recibido la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, su sangre preciosa, su muerte y su resurrección. Bueno, hasta aquí vamos a estar con este video y que Dios los bendiga a todos.